buenos días a todos. El día de hoy vamos a hacer la divulgación del reglamento interno para el grupo empresarial al cual en este momento ustedes pertenecen. Comenzaremos por decir que en el capítulo 1 encontraremos las disposiciones legales y lo más importante de esto es entender cuál es el campo de aplicación de este reglamento interno. En este sentido, vamos a simplificarlo diciendo que el campo de aplicación radica de dónde nace la empresa, de dónde opera inicialmente, pero hasta dónde se extiende. En este sentido, sabemos que la raíz, la casa matriz de donde nace la empresa o donde está domiciliada es la ciudad de Medellín, pero estas disposiciones se aplicarán a todos los puntos o sedes de trabajo a nivel del territorio nacional. Cuando entramos a hablar del capítulo 2, que son las condiciones de admisión, hablaremos que en el artículo 2 se enlista el proceso de selección y vamos a decir de esto que son las reglas que internamente la empresa define para que una persona pueda acceder a presentar su postulación para ingresar a la empresa, al grupo empresarial. Entonces, ya ahí la misma empresa determina cuál es el método, cuáles son los tiempos de respuesta y qué dentro de sus políticas ingresa como exámenes necesarios o pruebas psicológicas y psicotécnicas necesarias. Al hablar de el capítulo 3 ya entramos a hablar del periodo de prueba y el periodo de prueba vamos a decir que por regla general la empresa tendrá que determinar un tiempo como lo exige la ley, que si es un contrato de término fijo, la ley que dice que es la quinta parte de la duración. Cuando hablamos de otros tipos de contrato, eso será proporcional a la negociación con la empresa, sin que exceda más de 60 días de periodo de prueba. Asimismo, tenemos para decir que durante el periodo de prueba, la terminación del contrato puede ser de forma unilateral sin tener que tener una justa causa para el despido. Pero esto no exime de la responsabilidad de que el empleador durante este periodo de prueba los tenga vinculados a un régimen prestacional y de la seguridad social. Es decir, en palabras coloquiales es, así se te termina el contrato de forma unilateral, eso no da lugar a una indemnización, pero sí tendrán que durante ese tiempo, sea un día o sean los 60 días que puede durar máximo el periodo de prueba, tendrán que tener la remuneración de la seguridad social y también al momento del retiro, pues la liquidación proporcional a esos días trabajados. Finalmente, dentro de este capítulo del periodo de prueba, tenemos que entrar a decir que hay también empleados que son accidentales o transitorios y que cuando hablamos de estos empleados accidentales o transitorios son duraciones cortas, son labores que se hacen en menos de un mes o un mes y se dan diferentes actividades dentro de la compañía, entonces tienen unas disposiciones de periodo de prueba diferentes de las que puede tener un trabajador que entrará a hacer una labor normal dentro de la compañía. También estas personas, sea por un día, sea por 10 días, sea por un mes, también tienen derecho al régimen prestacional de vacaciones y de seguridad social. Bueno, al continuar con la divulgación de este reglamento interno, es bueno que tomemos en cuenta que existen otros tipos de contrato como el contrato de aprendizaje. Y este contrato de aprendizaje data de aquellas personas que están terminando una preparación de tipo técnico o profesional en el cual la empresa les da la posibilidad de estar por algunos periodos de tiempo al interior de la empresa. Es decir, hacer una prestación de un servicio en ánimo de aprender cómo funciona lo que se estudió. Este contrato de aprendizaje pues tiene las mismas condiciones de celebrarse por escrito y debe contener elementos que la ley exige, como el tema del pago de la seguridad social. El periodo de prueba del contrato de aprendizaje son los primeros 3 meses, son máximo 3 meses, y ya a partir de ahí, pues este contrato de aprendizaje tiene unas condiciones que las exige pues el lugar donde la persona haya tomado sus estudios. Para tener claridad frente a los tiempos que se toman de más por parte del trabajador con respecto del tiempo que da el empleador para los descansos, es bueno que tener presente que en los casos que sin mediar acuerdo entre el trabajador y el trabajador se toma por su propia voluntad más tiempo, esto facultará al empleador para que descuente esos tiempos acumulados en el transcurso del mes, es decir, que sean descontados esos tiempos que fueron perdidos en el mes
inmediatamente siguiente a la primer quincena donde ocurrieron esos tiempos perdidos. Asimismo, en ninguno de los casos de los tiempos acumulados dejarán de ser descontados, es decir, el reglamento interno podrá facultar como norma para ser descontado por acuerdo entre las partes máximo en 2 quincenas del mes siguiente. Es importante tener en cuenta esto, ¿por qué? Porque constantemente parte de lo que ocurre es que se pierde demasiado tiempo y esto afecta las funciones y el desarrollo normal de la empresa. Finalmente, es bueno recordar que desde el 15 de julio del 2023, según la Ley 2101 del 2021, entró en vigencia la reducción de la jornada laboral en Colombia. Esta jornada, que a día de hoy son 47 horas, venían siendo 48 por semana. Desde el 15 de julio comienzan a ser 47 y seguirá gradualmente teniendo una reducción por año hasta lograrse llegar a las 42 horas que se estima para el año 2026. Para tener claridad frente a los tiempos que se toman de más por parte del trabajador con respecto del tiempo que da el empleador para los descansos, es bueno que tener presente que en los casos que sin mediar acuerdo entre el trabajador y el trabajador se toma por su propia voluntad más tiempo, esto facultará al empleador para que descuente esos tiempos acumulados en el transcurso del mes, es decir, que sean descontados esos tiempos que fueron perdidos en el mes inmediatamente siguiente a la primer quincena donde ocurrieron esos tiempos perdidos. Asimismo, en ninguno de los casos de los tiempos acumulados dejarán de ser descontados, es decir, el reglamento interno podrá facultar como norma para ser descontado por acuerdo entre las partes máximo en 2 quincenas del mes siguiente. Es importante tener en cuenta esto, ¿por qué? Porque constantemente parte de lo que ocurre es que se pierde demasiado tiempo y esto afecta las funciones y el desarrollo normal de la empresa. Finalmente, es bueno recordar que desde el 15 de julio del 2023, según la Ley 2101 del 2021, entró en vigencia la reducción de la jornada laboral en Colombia. Esta jornada, que a día de hoy son 47 horas, venían siendo 48 por semana. Desde el 15 de julio comienzan a ser 47 y seguirá gradualmente teniendo una reducción por año hasta lograrse llegar a las 42 horas que se estima para el año 2026. En este reglamento interno también están contemplados otros tipos de definición de las jornadas que existen a nivel de la normatividad en Colombia. Para esto vamos a enlistarlas de la siguiente manera y existe una jornada especial de 36 horas que la compañía podrá aplicar esta jornada especial de conformidad con lo estipulado en la ley. Estas son jornadas que son extraordinarias, que no son la jornada normal que el empleador tiene designada. Asimismo, existe la jornada flexible, el trabajo por turnos, el turno especial de trabajo nocturno. Todas estas tienen características que deben ser implementadas de forma especial por el empleador y tendrán que ser puestas en conocimiento del trabajador para poderse llevar a cabo. Importante también saber que con respecto de las horas extras y el trabajo nocturno, hay que decir que el trabajo diurno y nocturno se entenderá con lo establecido en la normatividad vigente y eso dependerá de los turnos de rotación si la empresa los tiene. En el caso de no tenerlos, pues se implementará una jornada ordinaria y será la que deberá llevar el trabajador a cabo. El trabajo suplementario son las horas extras que después de la jornada y ya habiéndose cumplido son las que se deben causar y que esto pues también dependerá de cómo tengan ustedes repartidos los horarios de trabajo. Bueno, continuando con la divulgación, vamos a entrar a hablar del capítulo 8. En esta hablamos de los días de descanso y dentro de esto se enlistan los días de descanso obligatorios, de los cuales vamos a hacer la siguiente precisión. Serán descanso obligatorio remunerado los domingos y días de fiesta que sean reconocidos como tales en la legislación laboral. Las prestaciones y derechos que para el empleado originen el trabajo en los días festivos no serán conforme lo determine la ley laboral. Frente a esto es importante decir que también es una obligación ya del empleado que para poder ser beneficiario de que se le reconozca el descanso dominical tendrá que haber trabajado todos los días que se consideran laborables
y que esta será una remuneración ganada. Ahora bien, si dentro de la semana, sin una justa causa para la inasistencia, el trabajador faltaría a su trabajo, en ese caso, pues obviamente no es obligación del empleador pagar dicho día. Dentro de esto también vamos a hablar de que hay trabajos habituales o permanentes dentro de los días domingos, y en esos casos el empleador tendrá que hacer la manifestación al trabajador para que no disponga de ese descanso dominical, y esto será contemplado dentro del mismo contrato para que dentro de esa misma negociación se remunere el día de descanso dominical se compense con un día en la semana. La ley habla claramente de la obligación de remunerar el día dominical, y ya les expliqué bajo qué términos, es decir, que teniendo que trabajar toda una semana laborable, no falte, o si falta, que tenga una real causa justificada. Finalmente, cuando hay razones por las cuales se suspende el trabajo, es decir, que haya un día de fiesta y el empleador suspende el trabajo, él está obligado también a reconocer este día como si fuera un día laborable para compensar para hacer el pago del día dominical. Esto no lo exonera pues de que porque faltó ese día y no se trabajó ese día, entonces ya no hay lugar a la remuneración. No, tiene que ser casos realmente excepcionales por los que no se llegará a remunerar, que pues para explicarlo en términos generales en este aspecto no aplicarían. En el capítulo 9 entraremos a hablar de las vacaciones remuneradas, y dentro de ellas vamos a entrar a decir que tienen derecho a las vacaciones remuneradas los empleados que hubieran prestado sus servicios durante un año. Tienen frente a ello 15 días hábiles de vacaciones o proporcional al tiempo laborado. Estas vacaciones podrán disfrutarse a disposición del empleado previo acuerdo con el empleador, sin que por eso se perjudique el servicio o la efectividad laboral a nivel que se pueda generar por este descanso. También el empleado y la empresa podrán acordar la compensación, es decir, convertir parte de esos días en dinero, pero no más de 7 días, o sea, el restante tendrán que ser disfrutados en tiempo. El tiempo mínimo de disfrute de las vacaciones será pues anualmente, y deben ser mínimo 6 días hábiles. Los demás podrán acumularse para años siguientes, pero esto debe ser acordado entre las partes. Finalmente, también el empleador podría disponer para que se causen vacaciones colectivas. Frente a ello, pues si un trabajador llevara menos de un año de cumplidos, entenderán que estas vacaciones que están tomando se entienden como anticipadas y se le abonan a las del periodo que se le estaría completando. Frente al capítulo 10, que habla de permisos y licencias, es algo importante tener en cuenta que la compañía concederá a sus empleados permisos y licencias necesarios para los siguientes ejercicios: el ejercicio del derecho al voto para el desempeño de cargos oficiales transitorios o de forzosa aceptación, en caso de grave calamidad doméstica debidamente comprobada, para desempeñar comisiones sindicales inherentes a la organización, para asistir al entierro de sus compañeros, o en la licencia por luto, de maternidad, por aborto, paternidad y las demás determinadas en la ley. Estos deberán avisarse con la debida oportunidad a la compañía para que en los casos señalados en este caso, dentro del literal D y E, que es desempeñar comisiones sindicales y asistir al entierro de sus compañeros, no sea ausente, que la ausencia no perjudique el funcionamiento de la empresa. Ahora bien, es importante tener claro que pues estas licencias en gran medida van a estar determinadas por algunas reglas que determina la compañía. En el primer punto, para la calamidad doméstica se debería informar al líder con anterioridad, salvo que las circunstancias lo hagan imposible. En cualquier caso, deberá acreditarse la ocurrencia del hecho que origina la calamidad de manera suficiente una vez finalizada la misma. En este sentido, podemos hablar que toda calamidad, cuando tenemos un familiar de estrecha cercanía, cuando hablo de estrecha cercanía son hijos, esposos, padres, hermanos, que estén pasando por una situación de hospitalización, esto puede dar lugar a una licencia, pero debe ser comunicada con la debida oportunidad. Ahora,
El número de días que será determinado por el empleador de conformidad con la situación presentada, esto se establecerá en el lineamiento que hará parte integral de este reglamento. Es decir, frente a estas licencias, que no es la ley quien determina el periodo, es el empleador quien podrá dar el número de días para dicha licencia. Para asistir a citas médicas, que es otro de los lineamientos, el trabajador deberá informar con la debida antelación siempre que las circunstancias lo permitan. Esto con el ánimo de ajustar los turnos o las necesidades que se hagan necesarias para que no se afecte la operación dentro de la compañía. Y finalmente, para los casos en los que estamos hablando de la asistencia al derecho al voto, el desempeño de cargos transitorios, el aviso se hará con la anticipación que las circunstancias lo permitan. Sin embargo, es bueno aclarar que la no acreditación suficiente de todas las circunstancias por parte del empleado a discreción del empleador se entenderá como una falta injustificada del trabajo en los efectos que ello implica, inclusive a la hora del descuento de esos días no laborados. También, frente a lo anteriormente expresado, las licencias y los permisos, es importante decir que hay licencias no obligatorias y no remuneradas. La concesión de este tipo de licencias estará sujeto a algunas reglas y estas son las siguientes. Primero, presentar una solicitud escrita al área de gestión urbana con al menos un día hábil de antelación, donde se fundamente las razones de sus requerimientos y el tiempo de duración de dicha licencia. Asimismo, una vez elevada dicha solicitud, el área encargada realizará un análisis detallado en el cual le notificará por escrito si concede o no la licencia y, en caso de ser así, bajo qué parámetros se otorga el permiso. Esto es a discreción del empleador, toda vez que esto afectará su capacidad productiva o el ejercicio de las funciones propias de la compañía. En ese sentido, pues obviamente es el empleador quien determina si el empleado finalmente se le concede o no dicha solicitud. Frente a lo que continúa en el capítulo 11, hablamos sobre el salario, y esto es importante recordar que el salario al momento del ingreso podrá ser acordado entre empleador y trabajador. Sin embargo, teniendo en cuenta, claro está, las funciones y las condiciones que el empleador está haciendo en la oferta de trabajo al momento de llegar. Sin embargo, es preciso reiterar que en ningún caso, ninguna negociación podrá estar por debajo del salario mínimo para el año de vigencia. Frente al tema del servicio médico y las medidas de seguridad, es importante recordar que el empleado está en la obligación de acatar las normas y disposiciones que el empleador disponga para garantizar su protección y cuidado al interior de la compañía. También en los casos en que se tengan que prestar primeros auxilios o se generen accidentes. Para todo esto, el sistema de seguridad y salud en el trabajo es implementado y debe ser acatado por los trabajadores. Frente a las evaluaciones médicas ocupacionales, es pertinente decir que la empresa podrá realizar evaluaciones médicas periódicas, empezando por las evaluaciones de preingreso o ingreso. Con posterioridad y con cierta regularidad podrá realizar evaluaciones médicas ocupacionales para conocer el estado actual de sus trabajadores y el momento del retiro. Esto, y acompañado a la historia clínica, son informaciones netamente de reserva que darán cuenta de la intención de la empresa de salvaguardar los derechos y proteger la salud de sus trabajadores. Frente al capítulo número 14, este data de la política de prevención del consumo de alcohol, sustancias psicoactivas y tabaquismo. En este capítulo es importante recalcar y mencionar que la compañía podrá solicitar para cada caso la autorización escrita del trabajador para proceder con la prueba de detección. Asimismo, si éste se niega a autorizar, se dejará constancia de tal hecho, lo cual será firmada por un testigo como mínimo. Es importante tener en cuenta esto, ya que esta política de manejo de sustancias psicoactivas para prevención de la drogadicción, el alcoholismo y el tabaquismo son políticas que son comúnmente implementadas no solo por estas, sino por muchas empresas, y que el empleador está facultado precisamente para aleatoriamente escoger personal que se haga estas pruebas con el ánimo de
con el ánimo de mantener un control frente a lo mismo, toda vez que esto puede generar dentro de toda la escala de faltas y sanciones, faltas graves que pueden inclusive causar el despido en el peor de los casos. Es importante tener en cuenta que tenemos 3 tipos de prueba. El primer tipo de prueba es la prueba de detección de alcohol en aire aspirado o la que es a través del aspirómetro. La segunda es la prueba de detección de drogas en orina y por último la de sangre y orina, que son llevadas pues como con un centro médico especializado. En cualquiera de los casos, pues el empleador queda facultado para implementar mecanismos de prevención y control en caso de que se evidencien resultados positivos frente a alguna de estas situaciones. Frente al capítulo 13 hablamos de las evaluaciones de desempeño. Dentro de todo este capítulo vamos a hablar no solo de las evaluaciones de desempeño, sino el propósito, el periodo, quién es el evaluador, las responsabilidades del evaluador y las responsabilidades del evaluado. Pero todo esto, más allá de entrar en un derrotero profundo, en leerlo y que es pues el deber ser de cada trabajador conocer este reglamento interno, vamos a explicarlo de la siguiente manera. La empresa tendrá la facultad de empezar a sacar parámetros estadísticos de cómo es la labor de cada trabajador, de cada área, para evaluar cómo es su desempeño y cómo desempeña sus funciones al interior de la empresa. Para esto designará ciertos tiempos, ciertas pruebas y cuál es el objetivo definitivamente de esto, pues mejorar la productividad y el desarrollo potencial de la empresa. Ahora bien, es importante tener en cuenta que las responsabilidades del evaluador son ser objetivo a la hora puntual de evaluar el desempeño de estos trabajadores y dar un informe pormenorizado que nos dé forma de conocer si su desempeño es bueno o malo para saber si esa persona le suma o le resta al equipo de trabajo. Por otra parte, las responsabilidades del evaluador son cumplir cabalmente con las funciones para las que fue contratado y que éstas sean excepcionales, dando cuenta de que esto nos suma como equipo en vez de restarnos. En el capítulo 18 vamos a entrar a hablar de la estructura de la compañía. Frente a la estructura de la compañía es importante que tengamos muy clara cuál es el esquema organizacional, desde qué punto parte pues los niveles jerárquicos, toda vez que al momento de presentarse alguna disparidad o algún problema con algún trabajador, es la estructura organizacional quien será la encargada de impartir no solo disciplina, sino adelantar cualquier tipo de proceso disciplinario que se quiera hacer valer. En ese orden de ideas, empezamos porque tenemos los cargos operativos, cargos como el de vigilancia, exhibición, caja, bodega y los asesores de punto de venta, como los cargos básicos, como los cargos que desarrollan varias funciones importantes al interior del desempeño del día a día de la empresa, pero que su manejo no es tanto de personal ni tan amplio en ese aspecto. Frente a las controversias que se pudieran suscitar con cualquiera de estos cargos que llamaremos operativos, están como jerarquía principal, como su primer nivel de contacto, la administradora del punto de ventas. Y si se suscita una situación mayor que hay que escalarla a un mayor nivel, el encargado de dirimir estos conflictos serán los líderes de las zonas. Si aún así el líder de zona no logra dar una definición o no logra concretar y finalizar el problema, esto escalará a las áreas jurídicas y por último al gerente general, siendo la última razón de decisión, siendo la última persona que tome decisiones al respecto de una situación que de pronto se lleve a cabo al interior de la estructura. En el capítulo 19 encontramos las obligaciones especiales y las provisiones para la compañía y para los empleados. En este sentido, daremos cuenta de cuáles tenemos estipuladas dentro de este reglamento interno como obligaciones especiales de la compañía y serán las siguientes. Primero, proporcionar al empleado, salvo estipulación en contrario, los elementos de trabajo y de seguridad adecuados. Segundo, pagar la remuneración pactada por cualquier medio de pago válido para el efecto. El empleado autoriza a la compañía para que ésta, si a bien lo tiene, le pague su salario y demás derechos laborales, incluida su liquidación a la cuenta de la entidad financiera que le haya indicado a la compañía. Tercero,
dar al empleado las certificaciones necesarias en los términos establecidos en la ley. Cuarto, conceder las licencias y descansos establecidos en la ley. Ahora bien, hablando de las prohibiciones especiales del empleado, son un poco más, pero igual tenemos que entrar a tomarlas en consideración. Entonces, la primera son utilizar los elementos de trabajo o formación que conozca en virtud de este para asuntos diferentes a la labor encomendada. Segundo, realizar o intentar realizar actos que conlleven a generar real o potencialmente producción ficticia, fraudulenta o indebida, así como cualquier otra modalidad análoga a dichas conductas o cualquier otra que la compañía califique tales como reglamentos, circulares, normas, instrucciones y demás, obtenga o no el empleado un provecho para dichas conductas. Tercero, no cumplir con el traslado locativo, geográfico, funcional que le indiquen en la compañía. Cuarto, intentar revelar, no observar la debida diligencia y cuidado o consultar para fines diferentes a los de su labor cualquier información relacionada con la actividad de la compañía, entendiéndose también dicha información como la de terceros relacionados con la misma. Quinto, utilizar el software o hardware por fuera de los lineamientos fijados por la empresa. Sexto, suministrar al personal de la empresa, a clientes, usuarios o terceros en general información que no corresponda con la realidad de lo que hace la compañía. Séptimo, utilizar los dispositivos propios o del empleador de manera tal que interfieran en sus labores. Octavo, autorizar el ingreso o permanencia en las instalaciones de la compañía o en las que preste el servicio de terceros o de mercancías diferentes a las del empleador sin la respectiva autorización de éste. Noveno, vender, distribuir, promocionar o adquirir cualquier producto o servicio a los compañeros de trabajo o terceros vinculados con la empresa, de tal forma que afecte a criterio de la compañía el desarrollo normal de la misma. Décimo, trabajar horas extras, dominicales o nocturnas sin autorización de la compañía. Únicamente se reconocerán recargos por estos conceptos cuando las labores hayan sido autorizadas previamente y por escrito con la compañía. Onceavo, formular queja de acoso laboral claramente de toda justificación fáctica o razonable según las decisiones tomadas por el Comité de Convivencia o autoridad competente. 12. Confiar a otro empleado la ejecución del propio trabajo, máquinas, materiales, equipos, etc., sin permiso expreso de la empresa. 13. Reemplazar a otro empleado en la ejecución de su trabajo, en el manejo de máquinas, equipos, herramientas, útiles de trabajo, etc., sin la autorización del jefe inmediato. 14. Vender la dotación que le ha sido asignada. 15. Ocuparse en asuntos personales o asuntos diferentes de su labor durante la jornada laboral. 17. Las demás que se fijen en la ley, circulares, instrucciones, códigos políticos o cualquier otro instrumento válido. 18. El uso del celular dentro de su jornada laboral en temas diferentes a la actividad de la empresa y en sitios o zonas prohibidas. Este solo se podrá usar en tiempo de descanso y se debe guardar en el lugar designado por la empresa. 19. En ningún caso el trabajador podrá pedir a la compañía dinero prestado para ser descontadas las remuneraciones causadas por la labor desempeñada. La empresa tendrá como prohibición expresa, según lo señalado por el Código Sustantivo de Trabajo, dicha práctica, ya que estos descuentos se podrían entender como ilegales al no contar con un fondo de empleados establecido según los designios de la ley. Finalmente, y para tenerlo en cuenta dentro de este capítulo ya número 20, se determinan también la escala de faltas y sanciones que determinan un X comportamiento que dependiendo de su actuar tendrá como consecuencia una sanción, multa e incluso suspensión, en el peor de los casos el despido. Esta escala de faltas y sanciones, al igual que todo el reglamento interno, estará dispuesto para los trabajadores para que lo conozcan y lo puedan reconocer y sean conscientes de su contenido, toda vez que al incurrir en una falta, el hecho de que digan no lo sabía, no lo conozco, no los eximirá de responsabilidad. Dentro del capítulo 21 vamos a hablar del proceso disciplinario.
En este vamos a citar que la procedencia del proceso disciplinario es cuando los empleados de la empresa incurran en conductas generadoras de faltas disciplinarias. Se dará aplicación al debido proceso disciplinario que se describe en los siguientes artículos. En este sentido, tenemos que tener en cuenta que las personas que serán intervinientes dentro de este proceso disciplinario para la empresa serán el trabajador implicado, los testigos, que estos pueden participar del proceso disciplinario tanto a favor de la empresa como del trabajador implicado. En todo caso, los testigos siempre deben ostentar la calidad de empleado de la compañía. El área de gestión humana, que son las personas encargadas de adelantar el trámite y el proceso disciplinario en primera instancia, siempre deberá ser parte del personal interno y representar su superioridad jerárquica frente al trabajador implicado. Y por último, superiores de segunda instancia. En el caso de que el área de gestión humana en primer punto no pueda dar resolución a la situación, tendrá que elevarlo a través de la escala de jerarquías de la empresa, tal y como lo mencionamos en un poco antes cuando hablamos de la estructura organizacional de la compañía. Para continuar dando explicación al proceso disciplinario, citado en el artículo 63 de nuestro reglamento interno de trabajo, vamos a decir que para la aplicación de sanciones disciplinarias que están en artículos anteriores y que está la escala de faltas y sanciones también descrita muy pormenorizadamente, se deberá seguir el siguiente proceso. La primera parte es el tiempo para la citación. Cuando hablamos del tiempo de la citación, hablamos de máximo 15 días hábiles después de concluida la investigación o evaluación de los hechos objetos del proceso. Con posterioridad a esto, el tiempo máximo para realizar la diligencia luego de la citación son 5 días hábiles. Una vez realizada la citación, el tiempo para la toma de la decisión después de la diligencia, es decir, después de llevarse a cabo la diligencia de descargo, son máximo 10 días hábiles siguientes. El tiempo para interponer el recurso por parte del empleado, es decir, no estás de acuerdo con la decisión que se tomó y quieres decir no estoy de acuerdo, para colocar para presentar esos argumentos tendrás máximos 3 días hábiles siguientes a la notificación de la decisión. Por último, el tiempo para dar respuesta al recurso son 5 días hábiles siguientes a la radicación de este recurso. Es importante también tener en cuenta que dentro de este proceso disciplinario hay una estructura, ¿cierto? Esta estructura implica que tiene que existir una audiencia de cargos, descargos y pruebas. También que pueden haber factores que impidan o que imposibiliten la realización de dicha diligencia de manera presencial, y en este caso la empresa tendrá que surtir las garantías para que se lleve a cabo esta diligencia de la mejor manera posible, para que se cumpla y se salvaguarden los derechos tanto de la empresa como del trabajador. También van a haber casos en los que la audiencia podrá ser aplazada, también que sea suspendida o que se evidencie una inasistencia a la audiencia de cargos y descargos. En consecuencia de esto, también tendrán que haber un sinnúmero de situaciones que pueden enlistarse desde llamados de atención, multas, suspensión disciplinaria o incluso las terminaciones del contrato. Dentro de las sanciones también existe la multa. Y esto todo en general da cuenta de que al incurrir en faltas que pueden afectar de forma disciplinaria el buen funcionamiento de la compañía, pues serán también justas causas para despido en caso de ser probado. Por eso es muy importante que tengamos claro el funcionamiento y la dinámica del proceso disciplinario, ya que este es nuestro mecanismo por excelencia, tal y como pasa en la vida judicial normal, para escuchar y ser escuchados. Y obviamente pues para atacar, digamos, las razones que nos están argumentando de cuál fue nuestra falta en el actuar y de si están o no están en un error, y aportar las pruebas pertinentes para eso. Muy importante tener presente que este proceso disciplinario, tal y como lo dijimos anteriormente, tiene unas etapas y que es bueno conocer esas etapas para salvaguardar nuestros propios derechos. Es importante de pronto
darle un poco de trascendencia y relevancia a que en el capítulo 22 de nuestro reglamento existe un procedimiento especial para las faltas relacionadas con el consumo de alcohol y drogas. En este sentido vamos a citar que la procedencia implica que cuando los empleados de la empresa incurran en conductas generadoras de faltas disciplinarias relacionadas con el consumo de alcohol y drogas, se dará aplicación al debido proceso disciplinario que se describe en el capítulo anterior, que es el capítulo 21, y adicionalmente deberá observarse lo indicado en el presente capítulo. El procedimiento, cuando hay sospecha o ese estado de notorio alicoramiento o drogadicción, en estos casos el trabajador que asista y sea evidente su estado de alicoramiento o su estado de consumo de sustancias psicoactivas o cualquier tipo de droga, se agotará el procedimiento en consonancia con lo dispuesto a la política de prevención del consumo de alcohol, sustancias psicoactivas y tabaquismo. Para esto tendrán, ante una situación notoria, la posibilidad de realizar las pruebas toxicológicas y de ser evidenciada la situación y que, tratando de prevenir que sea repetitiva, se deberá realizar estas pruebas en presencia de 2 testigos que se les solicitará como autorización al trabajador para que ellos estén presentes, y adicional a esto hacer pruebas de seguimiento con el ánimo de erradicar dicho comportamiento de las filas de trabajo. Finalmente es bueno tener claridad que puede haber algo que llamamos procedimiento en flagrancia, entendiendo que el consumo de drogas o sustancias alucinógenas en el lugar de trabajo durante la jornada laboral está completamente prohibido. Cuando el trabajador sea sorprendido en dichas circunstancias, no será necesaria la práctica de pruebas toxicológicas. En este caso, el trabajador será citado a audiencia de cargos, descargos y pruebas, pudiéndose aplicar la terminación del contrato con justa causa, independientemente si el trabajador es adicto o no. Entonces es muy importante tener presente esta situación, toda vez que este es un comportamiento completamente contrario a las normas de la empresa y que será severamente castigado o investigado según sea el caso. En el capítulo 22 también tenemos el acoso laboral. El acoso laboral vamos a interpretarlo, a definirlo como toda conducta persistente y demostrable ejercida sobre un empleado por parte de un empleador o un jefe o superior jerárquico, un compañero de trabajo o un subalterno, encaminada a infundir miedo, intimidación, terror, angustia, causar perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo o inducir a la renuncia de este. Frente al acoso laboral es importante recalcar que existen varias modalidades de acoso y aquí solamente las vamos a mencionar, no las vamos a definir. Para definirlas tendrán también es muy bueno que accedan a este reglamento y se instruyan frente a cómo se entiende cada una de estas conductas. Las modalidades de acoso laboral que están siendo contempladas en este reglamento son el maltrato laboral, la persecución laboral, la discriminación laboral, el entorpecimiento laboral, la inequidad laboral y la desprotección laboral. Frente a ello, existe también un procedimiento que será encaminado a la erradicación de este tipo de conductas, pero también a que se hagan voces de la situación que se está viviendo, toda vez que el área de gestión humana en ustedes, en cada uno de los trabajadores, es donde tiene sus ojos y oídos. Y sin esos ojos y oídos es imposible para el área de gestión humana, inclusive para sus superiores jerárquicos, para los administradores, poder apoyarlos y protegerlos tanto a ustedes como a sus derechos, asimismo como proteger y salvaguardar los derechos de la empresa. Entonces es importante que tengan presente esto para que precisamente la empresa tome los mecanismos idóneos para evitar y para prevenir este tipo de situaciones al interior de la compañía. Finalmente, y ya para dar un poco de conclusión a esta divulgación, tenemos que también tener en cuenta que existen una modalidad de trabajo denominada teletrabajo y otras modalidades de trabajo a distancia que en el caso del teletrabajo y estas modalidades son acordadas expresamente entre el empleador
y el empleado, cuando el perfil o el cargo que esta persona desempeña puede prestarse para este tipo de trabajos. La empresa inclusive podrá implementar puestos de trabajo remoto o a distancia cuando a bien lo tiene, siempre y cuando que eso no altere ni disminuya la capacidad laboral de su empresa ni de sus colaboradores, ni entorpezca desde ningún punto de vista el desempeño de las labores a realizar. Importantísimo también que ustedes como trabajadores entiendan que en el artículo 82 hablamos de la protección de datos personales. La empresa está obligada en cumplimiento de lo establecido en la Ley 1581 del 2012, reglamentada por el Decreto 1377 del 2013, que todos los datos personales que ustedes están dando son obviamente utilizados solamente con fines de la labor y tendrá pues obviamente una protección especial frente a un tercero o a una persona hacia el exterior. También es importante que ustedes autorizan el contrato de trabajo y el reglamento interno autorizan al empleador y a sus colaboradores a hacer uso para el tratamiento de sus datos en relación a toda la investigación, las afiliaciones y demás situaciones que se requieran para el uso de estos datos. En caso de que cualquier trabajador de esta compañía tenga un reclamo o requiera elevar una solicitud, una denuncia, una sugerencia, el canal será liderggh@gmail.com. Mediante este correo electrónico, y lo voy a reiterar, liderggh@gmail.com, podrán elevar todas estas solicitudes, todas estas quejas, denuncias, reclamos, y este será el canal primer canal, la primera línea por la que deben comunicarse. Finalmente, es importante hablar de que en el artículo 85 disponemos de las prescripciones de orden y seguridad, y estas citan que basados en el respeto a la dignidad de la persona y sin violentar el derecho a la privacidad e intimidad del trabajador, la empresa contará siempre con cámaras de video consideradas necesarias en la instalación de estas dentro de las oficinas y los espacios de trabajo, entendiéndose como una prescripción de orden y seguridad, nunca con un ánimo de violentar de alguna manera la intimidad, ni mucho menos, solamente salvaguardando la seguridad de los trabajadores y de la empresa. Finalmente, pues este reglamento interno pues se publica por medio de esta llamémoslo video informativo, pero se reitera la invitación a que cada uno de los trabajadores se accedan a una copia de este y lo estudien en profundidad para que tengan claros cuáles son los parámetros que son innegociables para la empresa. Agradezco mucho el tiempo y la disposición al escucharme, haciéndole esta explicación, y cualquier duda que se pueda suscitar a través del mismo correo electrónico, pues las personas del área de gestión humana le darán trámite para que podamos darle resolución y claridad al respecto. Muchas gracias.